Bueno, vayamos al grano. ¿Renunciarás a tu herencia? ¿Qué? Fuiste adoptada por tus abuelos, ¿verdad? Entonces, no serías elegible para la herencia en primer lugar. Además, ¿no te pagó la pensión alimenticia? Eso debería ser suficiente. Ni siquiera pienses en heredar nada, gritó una mujer llamada Marilyn con una voz aguda y desagradable. Me daba rabia hacer lo que ella decía, pero tampoco necesitaba la herencia de un hombre tan despreciable. Está bien, no necesito la herencia de un hombre tan despreciable. Casi terminando la frase, mi abuela me arrebató el teléfono. Ella no renunciará a nada, tiene todo el derecho de heredar. Mi nombre es Margaret, tengo 27 años y soy trabajadora de oficina. Mi mamá biológica falleció en un accidente poco después de darme a luz. No supe de eso hasta que tenía 5 años porque tenía un papá y una mamá en casa, y pensaba que era su hija, la mujer que vivía con mi papá y me crió. Karina, aparentemente era la esposa legal de mi papá. En otras palabras, yo era la hija de una amante. Karina siempre había sido frágil y no podía quedarse embarazada, así que decidió adoptarme. Me enteré de esto cuando Karina quedó postrada en una cama de hospital debido a una enfermedad. Cuando tu mamá falleció, era tu papá quien conducía el coche. Él causó un accidente de un solo coche, y aunque él resultó gravemente herido, tu mamá sufrió un impacto tan severo que murió en el acto. No podía perdonar la infidelidad, pero tú, que naciste de ella, no tenías la culpa, ¿verdad? Además, también estabas en el coche durante el accidente y milagrosamente sobreviviste. Por eso pensé que alguien definitivamente debería criarte adecuadamente. Karina me había estado criando como su verdadera hija. Yo solo tenía 5 años, así que aún había muchas cosas que no entendía, pero sí sentía que recibía amor a esa edad. Así que siempre pensé en Karina como mi verdadera mamá, como niña de 5 años. No podía comprender completamente la historia, pero sí entendí que la persona que me dio a luz era otra y que había muerto en un accidente, pero saber eso no cambió el hecho de que Karina era mi mamá para mí, y la amaba mucho. El día después de contarme esa historia, Karina falleció. Mirando atrás ahora, creo que sabía que estaba a punto de morir, y por eso me contó esa historia. Después de la muerte de Karina, quedé al cuidado de mis abuelos del lado de mi mamá biológica. Originalmente, ellos querían adoptarme tan pronto como nací, pero Karina les dijo, quiero criarla, así que me habían confiado a Karina, pero tan pronto como Karina falleció, mi papá inmediatamente me envió con mis abuelos. Supe después que la decisión también fue influenciada por los deseos de la nueva esposa de mi papá. Mi papá se volvió a casar inmediatamente después de la muerte de Karina. Su nueva esposa dijo, no quiero un hijastro, y trató de echarme. Mi entorno cambió repentinamente, y Karina ya no estaba. Aunque solo era una niña, estaba muy confundida, pero mis abuelos me amaban mucho. Margaret, te compré un juguete, vamos a jugar juntas. Margaret, hice unas galletas, vamos a comerlas juntas. Mi papá casi nunca estaba en casa, así que no tengo recuerdos de jugar con él. Ni siquiera puedo recordar su rostro claramente ahora. Mis abuelos también me contaron varias cosas sobre mi mamá biológica, al igual que tú. Margaret, tenía unos ojos grandes y hermosos y era una chica encantadora. Te mostraré sus fotos de la infancia. Eres igual a ella. Margaret, cuando estaba en la preparatoria, mis abuelos también empezaron a contarme sobre cómo se conocieron mi mamá y mi papá. Tu mamá trabajaba en la recepción de la empresa dirigida por tu abuelo del lado de tu papá. Tu papá era muy hablador, y parecía que estaba coqueteando con varias mujeres usando su elocuencia y su estatus. Entre ellas estaba tu mamá. Tu mamá era una chica muy fiel, pero porque era demasiado fiel, fue engañada por el mujeriego que era bueno con las palabras. Cuando ese hombre se estaba casando, tu mamá trató de dar un paso atrás, pero ese hombre dijo, el matrimonio es algo que mis padres decidieron por su cuenta, la única que amo verdaderamente eres tú, y trató de continuar la relación con tu mamá. Tu mamá también estaba inclinada a hacerlo y continuó la relación incluso después de que él se casó. Ese hombre es realmente inútil y me enoja. Pero el hecho de que llegamos a conocerte, Margaret, es gracias a él. Solo por eso, le estoy agradecida. Así que, Margaret, por supuesto, no estamos diciendo que debas tener diversión desmedida, pero no te enfoques solo en estudiar. Amplía tus horizontes a varias cosas. Parecía que mis abuelos estaban un poco preocupados de que estuviera demasiado entusiasta con el estudio. De hecho, estaba desesperada por obtener buenas calificaciones, ingresar a una buena universidad, conseguir un trabajo en una buena empresa y tener más éxito que mi papá. Así que a menudo rechazaba las invitaciones para salir con mis amigos y estudiaba en casa en su lugar.
pero mis abuelos probablemente pensaron que me arrepentiría de no tener un tiempo que pudiera llamar mi juventud en el futuro. Por eso, tomando en cuenta lo que me dijeron mis abuelos, mientras trabajaba duro en mis estudios, también comencé a enfocarme en enriquecer mi vida en la preparatoria. Hice buenos recuerdos saliendo a jugar con mis amigos después de la escuela, teniendo un novio y saliendo en citas. En medio de todo, la salud de mi abuelo se deterioró rápidamente. Sus visitas al médico se hicieron más frecuentes y estaba a menudo entrando y saliendo del hospital. El hogar de mis abuelos no era rico, y las facturas médicas para el cuidado de mi abuelo pusieron una carga en sus finanzas. Debido a esto, me encontré dudando sobre ir a la universidad. Sin embargo, mis abuelos me dijeron, no te preocupes por eso, e hicieron posible que fuera a la universidad. Mi abuelo falleció durante mi segundo año. Estoy realmente agradecida a mi abuelo, quien me crió con mucho amor, aunque mi abuela también era mayor. Estaba trabajando a tiempo parcial para apoyar nuestras finanzas, decidida a pagarles de vuelta. Estudié mucho e hice lo mejor en la búsqueda de empleo. Gracias a esto, conseguí un trabajo en una gran corporación. Mi abuela estaba muy contenta y dijo en la tumba de mi abuelo, nuestra Margaret ha trabajado muy duro, mientras rezaba. Después, pasé días ocupados trabajando como adulta. Todavía vivía con mi abuela y nos llevamos tan bien como siempre. Sin embargo, ella está envejeciendo y parece que sus piernas se están debilitando. Nuestra casa es de 2 pisos, pero es vieja, y las escaleras son empinadas y de peldaños altos. A menudo tenía que subir para buscar algo para mi abuela. Justo cuando comenzaba a preocuparme por la salud de mi abuela, recibí noticias de la muerte repentina de mi padre. Al parecer, tuvo un accidente de coche mientras conducía. Se estrelló contra un poste de luz y murió instantáneamente por el fuerte impacto. Aparentemente, su amante también estaba en el coche en ese momento, pero sobrevivió, dado que mi padre ya había tomado el control de la empresa de sus padres y se había convertido en el CEO. Su muerte fue brevemente mencionada en las noticias. Así es como nos enteramos de ello. Después de enterarme de la muerte de mi padre, recibí una llamada de Marilyn, la mujer con la que se había vuelto a casar. Ella es la mujer que me echó de la casa cuando tenía 5 años. Ya sabes que ha fallecido, ¿verdad? Vamos al grano. Estoy pensando que deberíamos hablar sobre la herencia. ¿Herencia? Claro, estoy relacionada por sangre con ese hombre, pero no quiero nada del dinero sucio de un hombre tan terrible. Estaba escuchándola, pensando que probablemente no recibiría la herencia. Bueno, vayamos al grano. ¿Renunciarás a tu herencia? ¿Qué? Fuiste adoptada por tus abuelos, ¿verdad? Entonces no serías elegible para la herencia en primer lugar. Además, ¿no pagó él la manutención para ti? Eso debería ser suficiente. Ni pienses en heredar nada. Una mujer llamada Marilyn gritó con una voz aguda y desagradable. Apenas recordaba haber visto su cara una vez cuando era pequeña, pero solo por su tono y voz. Podía decir que era una mujer increíblemente desagradable. Me enojaba hacer lo que ella decía, pero tampoco necesitaba la herencia de un hombre tan despreciable. Está bien, no necesito la herencia de un despreciable. Casi terminando la frase, mi abuela me arrebató el teléfono. Ella no renunciará a nada, tiene todo el derecho a heredar. Si no le permiten recibir la herencia, contrataré a un abogado y lucharé hasta el final. Diciendo eso, mi abuela colgó el teléfono con fuerza. Me quedé sin palabras. Mi abuela estaba un poco sin aliento por enojarse, pero me sonrió. Sigue estando relacionada con él, querida, por eso puedes heredar. Según mi abuela, incluso si fui adoptada legalmente por mis abuelos, la relación padre-hija entre mi padre y yo aún está presente. Después de considerar el futuro, mis abuelos decidieron no cortar la relación padre-hija. Si mi padre terminaba endeudado o necesitaba cuidados, la carga recaería en mí, pero también tendría derecho a heredar. La familia de mi padre es rica, y él tomó el control del negocio familiar, por lo que la herencia sería sustancial y serviría como apoyo para mí. Margaret, el dinero es dinero, no hay limpio o sucio sobre él. Has estado a merced de él lo suficiente, así que recupera algo de ese hombre, aunque sea solo dinero. Ella tenía razón, pensé. De hecho, precisamente porque él era un hombre tan despreciable, sentí que tenía que sacar todo lo que pudiera de él. Inmediatamente decidí contratar a un abogado y llamé a Marilyn. Reclamaré la herencia adecuadamente. ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? No tienes derecho, así que es imposible. Parece que todavía se me considera legalmente hija de mi padre. Y sobre la manutención, como me dijo mi abuela, mi padre solo pagó por los primeros 5 años, dejando los 15 años restantes sin pagar. Oh, ¿es así?
Sí, así que la manutención impaga de esos 15 años restantes te será heredada de mi padre. ¿Qué? Hablé con el abogado y parece que puedo reclamar 70,000 pesos. ¿Qué? ¿Por qué debería quedarme con la deuda además de que me reduzcan a la mitad la herencia? Si quieres culpar a alguien, culpa a mi padre. Lucharemos en la corte hasta el final. A diferencia de ti, tengo un trabajo adecuado, así que no me importa cuánto cueste. Marilyn sonaba tan frustrada por teléfono, incapaz de decir nada en respuesta. Dejemos el resto a través de los abogados. Diciendo eso, colgué el teléfono. Incluso por teléfono, podía sentir lo frustrada que estaba, y fue bastante satisfactorio. Por cierto, después de eso, Marilyn fue abordada por un joven apuesto, se enamoró perdidamente de él, y después de derrochar todo lo que tenía en él, él la dejó fácilmente, aparentemente, porque gastó demasiado en él. La herencia que tenía, valorada en cientos de miles de dólares, se agotó en unos pocos años. Pensé que se lo merecía. Por otro lado, con la herencia que recibí, inmediatamente renové la casa de mis abuelos. Era una casa de 2 pisos, pero añadí un ascensor para facilitar el movimiento de mi abuela, y eliminé los escalones de la casa, considerando el futuro. Mi abuela se conmovió profundamente con la casa espaciosa y hermosa, y ahora disfruta cocinando en la cocina reluciente todos los días. Quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que mi abuela pueda vivir feliz y saludablemente de ahora en adelante.